Soy Henry Dering y me gustaría compartir con ustedes un tema que creo que es de suma importancia para nosotros hoy. El título de mi presentación es Tiempo de velar y orar. Mi objetivo es arrojar algo de luz sobre este tema y ayudar a nuestros oyentes a comprender lo que la palabra de Dios tiene que decir sobre este tema tan importante. Que el Señor te bendiga abundantemente mientras ves este breve video. Antes de estudiar la palabra de Dios, me gustaría comenzar con una breve oración. Amado Padre Celestial, te agradecemos por esta oportunidad y privilegio de estudiar tu palabra sobre este tema. Pido la presencia del Espíritu Santo para que nuestra mente y nuestro corazón se abran para comprender y tomar a pecho el mensaje de hoy. Oramos esto en el precioso nombre de nuestro Señor, Salvador Jesucristo. Amén. El gran reloj de Dios, con su minutero, se acerca rápidamente a la medianoche. Con una velocidad abrumadora, los habitantes de la tierra están llegando a su destino final. El calendario profético está anunciando el fin del mundo con una precisión asombrosa. Esto significa que Cristo pronto regresará por segunda vez para salvar a sus hijos y destruir a los malvados. Sin embargo, antes de su segunda venida, Dios en su gran amor envía advertencias para que la gente pueda prepararse para el evento más grande que está por venir. Una de esas advertencias se encuentra en 1 de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Un hombre solitario que viajaba toda la noche en la ladera de una montaña rocosa se agotó y se encontró cara a cara con la muerte. El camino detrás de él era demasiado peligroso para retroceder en la oscuridad, y ante él había una gran roca que no se atrevía a intentar escalar. Lo único que le quedaba para hacer era esperar hasta la mañana. Su lugar de retiro era una pendiente empinada y peligrosa. Solo un movimiento descuidado podría resultar en su destrucción. Sabía que tendría que estar alerta o de lo contrario resbalaría y sería arrojado a su muerte en el valle de abajo. En esta noche de pecado, el cristiano se encuentra en una situación similar a la del viajero solitario. No puede retroceder, pero debe esperar pacientemente y estar alerta hasta el amanecer. La conciencia de su precaria posición lo motiva a velar para que el enemigo no lo destruya mientras duerme. El peligro de ser engañados debería ser muy real para nosotros. El diablo tiene muchas formas y métodos por los cuales intenta desviarnos. Ante mí hay un periódico religioso. Está lleno de algunas enseñanzas increíbles. Por ejemplo, se dan el día y el mes y el año exacto en que se supone que comenzará el juicio de los vivos, así como el tiempo del regreso de Jesús. Este engaño no contradice la enseñanza explícita de la Biblia. Recuerda la profecía de Cristo, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24, versos 36 al 42. Debido a que no sabemos el tiempo exacto, Dios nos da la advertencia solemne de velar. Excusas para no velar. Hay una clase de personas a las que Cristo habló así. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe. Mateo 24, 48 al 50. Hay muchos cristianos que tienen un conocimiento intelectual de las Escrituras. Incluso profesan creer en la segunda venida de Cristo, pero no conocen a Dios íntimamente. Por lo tanto, aman al mundo
y no a Jesús como el Salvador. Tal vez incluso sean miembros de una iglesia que participan activamente en clases de estudio bíblico y otras actividades misioneras. A pesar de la participación superficial en las actividades de la iglesia, estos adoradores pueden estar diciendo: no vuelvas tan pronto, Jesús. Estoy disfrutando de este mundo. Todavía quiero terminar mi educación, casarme y divertirme un poco antes de jubilarme. Por favor, Señor, no interrumpas mis planes para el futuro. No tengo tiempo para rendirme completamente a ti. Tengo cosas más importantes que hacer en este mundo que velar y orar. Esta es la actitud de la persona egocéntrica que ama el pecado. Considere estas palabras tan importantes para nuestros días. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2, 15 al 17. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. ¿Qué no ver? Una de las cosas más fáciles para nosotros es mirar a los demás y olvidarnos de mirarnos a nosotros mismos. Cuando observamos las fallas, las debilidades y las muchas imperfecciones de carácter de los demás, tendemos a compararnos con ellos y es muy probable que nos levantemos y nos volvamos críticos y juzguemos. Aquí hay una declaración inspirada de un autor cristiano sobre este tema. Los que juzgan o critican a los demás se proclaman culpables porque hacen las mismas cosas que censuran en otros. Al condenar a los demás, se sentencian a sí mismos y Dios declara que el dictamen es justo. Acepta el veredicto que ellos mismos se aplican. ¿Qué velar? Dado que vivimos en los límites de la Canaán celestial, nuestra responsabilidad hoy es observarnos críticamente a nosotros mismos, en lugar de a nuestros hermanos en la iglesia. Simplemente no podemos darnos el lujo de ser críticos. Decidamos a ser más críticos con nosotros mismos y más tolerante con los demás. En la Nueva Versión Internacional de la Biblia leemos: ten cuidado de tu conducta. Primera de Timoteo 4, verso 16. Esto significa que nuestra vida espiritual necesita ser examinada a la luz de los 10 mandamientos. Seguro que ya has oído que solo podemos llevar a nuestro carácter al cielo. Si es así, entonces debemos poner énfasis especial al desarrollo del carácter a la semejanza de Cristo. Este pensamiento solemne nos impulsa a considerar todos los aspectos de nuestras vidas. Sin duda, debemos cuidar nuestras palabras que hablamos con tanta libertad. Si se hiciera esto, las disputas familiares y de la iglesia terminarían, los dolores de cabeza, la tristeza y los malentendidos serían cosas del pasado. Vigilemos, porque en la lengua hay poder de vida y muerte. Proverbios 18, verso 21. Otro ámbito en el que se debe centrar la atención es en nuestra salud. El hombre está comiendo y bebiendo para su propia gloria, haciendo así de su vientre un dios. Su apetito no santificado es idolatrado y adorado todos los días. Frecuentemente los adoradores llegan a tal extremo que se vuelven glotones. La gula es una perversión de un apetito o impulso natural dado por Dios. Cuando un hambre anormal se extiende con avidez a la anormalidad de modo que daña el cuerpo y adormece la mente, se convierte en pecado. ¿Alguna vez ha perdido el control de su apetito, comiendo en exceso incluso con alimentos nutritivos y luego le resulta difícil mantenerse despierto durante el servicio de la iglesia? Por supuesto, la gula no es solo el pecado de comer en exceso, puede ser el pecado de beber, de trasnochar,
de perder el sueño necesario para satisfacer la ambición o la codicia. Las parejas casadas que no han usado la moderación y la templanza en sus relaciones entre sí también pueden permitirse la glotonería. Los cristianos que se preocupan por su salud, pero tienen problemas para vivir de acuerdo con la luz, deben velar y orar por la ayuda divina. Hay otros, por otro lado, que pueden dominar sus ansias de comer, pero no cuidan su apariencia personal. Están siguiendo las modas tontas, vanas y ridículas del mundo. Tal vez su atuendo llamativo y egocéntrico sea un encubrimiento de su vacío y falta de paz. ¿Alguna vez te has mirado en el espejo y te has preguntado, ¿Jesús aprobaría mi ropa? Cuando entro a la iglesia, voy al lago o cuando voy al trabajo. Recuerda, Jesús nos está observando mientras se lleva a cabo el juicio investigador en el cielo. Pronto aparecerá en las nubes del cielo para, además de este hecho, inmortalidad. Y antes de que tenga lugar este espectacular evento, las señales de los tiempos nos advierten que nos preparemos. Cada calamidad, terremoto, guerra, desgracia y crimen cometido llama a la puerta de este planeta condenado para decirnos algo. Durante el primer siglo, la ciudad italiana de Pompeya fue un próspero centro turístico del Imperio Romano. Estaba ubicada aproximadamente a 6 millas al sur del monte Vesubio y cubría un área de unos 260 acres. Esta ciudad de riqueza, placer e inmoralidad tenía una población de 20,000 personas. El 24 de agosto del año 79 después de Cristo, la vida seguía como de costumbre. Las amas de casa preparaban el desayuno para sus familias, el pan estaba en el horno, los huevos en la estufa, los hombres iban a trabajar, los niños jugaban en las calles y las tiendas estaban abiertas al público. Ese día, nadie notó nada fuera de lo común en la montaña de 4,000 pies. A la 1 de la tarde, la ciudad fue sacudida por un violento terremoto y luego el monte Vesubio estalló con el sonido de un trueno. La primera explosión arrojó de su cráter gases letales, cenizas y humo que se le elevó hacia el cielo. La gente estaba aterrorizada y miles huyeron al mar y siguieron adelante hasta que estuvieron fuera de peligro. Desafortunadamente, hubo algunos que ignoraron la explosión y se quedaron atrás. Muchos tardaron en salir de la ciudad condenada. Algunos se quedaron para enterrar sus objetos de valor, mientras que otros cargaron sus posesiones en pequeños carros. Mientras hacían rodar sus carros sobrecargados, la gente se confundió hacia las estrechas puertas de la ciudad que crearon un atasco de tráfico terrible. En ese momento, la montaña enojada lanzó sus gases mortales y ceniza volcánica sobre la ciudad, y la gente aterrorizada pereció. En su mayoría eran los ricos que se negaron a abandonar sus preciados hogares y posesiones con la esperanza de que el peligro pasara después de la primera explosión. Desde los 20,000 habitantes de Pompeya, solamente 16,000, 4/5 partes de toda la población, perecieron bajo 30 pies de escombros volcánicos. Así, esta próspera ciudad de placer y comercio se convirtió en un enorme cementerio. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta terrible tragedia? En primer lugar, nuestras posesiones no deben obstaculizarnos en nuestro viaje a nuestro lugar de refugio, el reino celestial. No debemos aferrarnos a carretas sobrecargadas a expensas de la salvación eterna. Otra lección que podemos sacar de la historia de Pompeya es que después de la primera explosión del Vesubio, hubo gente que se retrasó en salir de la ciudad. Fue este retraso lo que les costó la vida. Eran víctimas de la parálisis, de la procrastinación
una enfermedad espiritual que afecta la actitud y el mejor juicio de una persona. La Biblia cita varios casos de personas que procrastinaron demasiado. Por ejemplo, el testimonio de Pablo, el gobernador romano Félix. Mientras discutía acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix tuvo miedo y respondió: «Vete ahora. Cuando tenga un horario conveniente, te llamaré». Hechos 24, verso 25. Aunque profundamente impresionado, Félix terminó abruptamente la entrevista con esas fatídicas palabras: «Puedes retirarte. Cuando sea oportuno, te mandaré llamar otra vez». Otro caso similar de la parálisis de la procrastinación se encuentra en Hechos capítulo 26. Allí Pablo apeló a un oficial romano llamado Agripa acerca de la verdad, cuya respuesta fue: «Casi me persuades a ser cristiano». Pero el casi significa estar perdido. También procrastinó, y no hay registro de que Félix o Agripa alguna vez se hayan vuelto al Señor. Aunque convencidos, terminaron rechazando la oferta de salvación. La ciudad de Pompeya es un ejemplo y una lección objetiva sorprendente para quienes viven en la última generación de la historia de la Tierra. El monte Vesubio entró en erupción cuando la gente no estaba preparada para la catástrofe. Las explosiones repentinas y violentas se produjeron en un momento en que la gente no preveía ninguna amenaza de peligro por parte del volcán. Durante 16 años antes de las explosiones, los habitantes de la ciudad fueron testigos del Vesubio expulsando humo y vapores. Era una constante señal y advertencia de peligro. Esto es muy similar a lo que sucederá justo antes del regreso de Jesús. Los impíos verán la advertencia del humo a través de las señales de los tiempos, pero las ignorarán. Continuarán transgrediendo los 10 mandamientos hasta la explosión final que terminará con toda la civilización. Jesús dice a todas las personas del mundo: «Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo». Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Mateo 24, 44. La repentina e inesperada destrucción que llegó a Pompeya nos da una idea de cómo será el fin del mundo. La gente seguirá con su vida y sus negocios como de costumbre. Los hombres siguen comiendo y bebiendo, plantando y construyendo, casándose y dándose en matrimonio. Los comerciantes siguen comprando y vendiendo. Los hombres se empujan unos a otros, compitiendo por el lugar más alto. Los amantes del placer todavía se agolpan en los teatros, las carreras de caballos, los infiernos del juego. Cuando el escarnecedor, el que rechaza la verdad, se ha vuelto presuntuoso, cuando la rutina del trabajo en las diversas líneas del hacer dinero se lleva a cabo sin tener en cuenta los principios, cuando el estudiante está buscando ansiosamente el conocimiento de todo menos de su Biblia, Cristo viene como ladrón. Antes de que venga Jesús, las tiendas de licores, los casinos de juego, los teatros, los clubes nocturnos estarán muy ocupados. En millones de hogares la radio, los televisores, las computadoras y los teléfonos móviles estarán sintonizados con los habituales programas de violencia, inmoralidad e insensatez. Es al final del tiempo de angustia que los malvados serán interrumpidos en sus planes egoístas. Aparecerá desde el espacio exterior Jesucristo, el Rey del universo. En ese momento, la gente aterrorizada estará orando a las montañas y rocas inestables para que caigan sobre nosotros y nos escondan del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Apocalipsis 6, verso 16. Verán una nube de ángeles acompañando a Jesús, vencedor. Buscarán refugio, pero será demasiado tarde. En esa hora no habrá oportunidad de arrepentirse.
Es el día del Señor cuando a todos se les dará una justa recompensa. Por lo tanto, Jesús nos dice, velad, pues, y orad en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que sucederán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21:36. El Señor sea con nosotros. Amén.